No hay duda, mi querido hermano y hermana, que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es limpia y, como dice Hebreos también, es viva y eficaz. Qué importante, hermano, es que siempre leamos la palabra de Dios, que la meditemos, que la llevemos al corazón, es decir, que la obedezcamos, que le hagamos caso a Dios. Cuando Dios revela su voluntad aquí, es para nuestro bien. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, ¿verdad? Gracias a Dios por esa palabra viva. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Que el Señor les esté guardando con mucha salud, con mucho bienestar, con mucha paz, sobre todo protegiendo sus vidas, sus familias, proveyendo todo lo que ustedes necesitan y también, por supuesto, prosperando todo lo que venga a su mano para hacer. De veras, hermanos, siempre es un gozo estar delante de ustedes y oramos que el Señor esté cuidando de su vida, esté sustentando su vida. La Biblia enseña que es el Señor el que cuida y sostiene a su iglesia. Así que agradecemos a Dios por un nuevo día de vida y por concedernos esta oportunidad de acercarnos a Él y también de disponer nuestro corazón a oír su palabra. Vamos a orar, vamos a pasar un tiempo agradeciendo al Señor por este nuevo día de vida y por esas cosas hermosas, por esas misericordias, ¿verdad?, que son nuevas cada mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Tu palabra nos enseña que tú estás sentado en tu trono, allí donde tú lo estableciste en los cielos, y desde allí dominas toda la creación. De allí gobiernas todo el universo, Señor. Amado Padre, muchas gracias por concedernos vida, por concedernos, Señor, de salud, de bienestar, de paz. ¡Qué bendición, Señor! Y esta mañana oramos, Señor, para que tu generosa mano siga sosteniéndonos. Que tú, Señor, cuides la vida de cada hermano, de cada hermana, cualquiera sea las circunstancias que le está tocando pasar, sea tiempos de bonanza o tiempos de adversidad, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y pedimos, Señor, de los cielos, que protejas a cada hermano, a cada hermana, contra toda fuerza inmunda de maldad, contra hombres y mujeres malos, Señor, que quieran perturbar el corazón, la mente, que quieran atentar contra la salud física, emocional y aún espiritual, Señor. Por favor, protege a tu iglesia. Provee y sustenta, Señor, cada necesidad. Suple cada necesidad de cada uno de tus hijos. Si falta medicina, Señor, provee esa medicina. Si falta un trabajo, por favor, provee ese trabajo. Si falta algo que llene el corazón en su aspecto emocional, por favor, suple eso. Restaura nuestras vidas, fortalece nuestra fe, anima nuestro corazón, Señor. Y también, Padre, te ruego que prosperes todo lo que venga a la mano a hacer
si están estudiando, si están trabajando, Señor, prospérales, que sean dignos ejemplos a imitar, que cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, crezca en sus estudios, crezca en sus trabajos, tú suplas los ingresos que necesitan, Señor, al salir en este día a trabajar, Señor. Bendíceles, bendice a tu iglesia. Y oramos, Señor, siempre por este país que necesita tanto de ti, por los gobernantes, Señor. Si hay falta de sabiduría, por favor, ten misericordia y provee esa sabiduría, esa sensatez, ese buen juicio, para que este país salga adelante, Señor, se reactive eficaz y efectivamente la economía, que haya más trabajo, que haya una más seguridad, Señor, en las calles, que haya prosperidad en la agricultura, en la minería, Señor, y en otros campos también, Padre. Ten misericordia de nuestro país, por favor, y bendícelo tú con esa bendición maravillosa y abundante que tú sueles dar, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Y ahora, Señor, que hemos de meditar en tu palabra, bendícenos tú, háblanos tú y ayúdanos a asimilar, a asumir, a adoptar, a hacerlo parte de nosotros tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este día una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como usted sabe, mi querido hermano y hermana, estamos estudiando el libro de Proverbios. Este libro que está lleno de sabiduría. Y qué lindo, hermano, que nosotros podamos meditar versículo tras versículo, porque eso va a traer mucha sabiduría a nosotros para nuestra vida, para conducirnos realmente como el Señor quiere. Hoy nos toca ir al capítulo 8. Estamos en el capítulo 8, pero hoy veremos los versículos del 13 al 16. ¿Tiene usted su Biblia en la mano? Aquí está la palabra de Dios. Y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Este es un pasaje que, como ustedes ven, nos está hablando de las excelencias que provee la sabiduría, las cosas buenas que provee tener sabiduría. Un hombre sabio es un hombre de bien, es un hombre que va a bendecir a otros. En este pasaje, personalmente encuentro 4 verdades que debemos tenerla en nuestro propio corazón. La primera verdad, y esta es por deducción, es que la sabiduría es aborrecer todo lo malo, todo lo pecaminoso. Dice el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces se acuerda Proverbios 1:7.
el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Es el temor de Jehová. La sabiduría siempre va a comenzar temiendo a Dios. Cuando tú temes a Dios, ya eres un hombre sabio, una mujer sabia. Y el temor a Dios está expresado aquí en el versículo 13 como aborrecer el mal. Es decir, ¿en qué consiste temer a Dios? En aborrecer el mal. Cuando tú temes a Dios, estás respetando a Dios, estás reverenciando a Dios, estás haciendo caso a Dios, estás queriendo exaltar a Dios y agradar a Dios. Y cuando nosotros tememos, o sea, respetamos a Dios, obedecemos a Dios, agradamos a Dios, entonces el paso siguiente, o en todo caso la consecuencia, es aborrecer, es rechazar todo lo pecaminoso. Y luego el proverbista expresa o manifiesta una expresión, creo que es mejor, una expresión de eso malo, de eso pecaminoso. Y dice luego, entonces, la soberbia es lo que la sabiduría y el temor de Dios aborrece. La soberbia, el orgullo, ¿verdad? Esa autosuficiencia, ese ponerse, ¿no? Por encima, esa arrogancia, ¿no? Y va a decir también que la arrogancia, la exaltación de uno mismo, de creerse que es mejor que otros y superior que otros. Dice la Biblia que la sabiduría, el temor a Dios, lo aborrece, lo rechaza. Eso no debe ser parte de un hombre sabio o de una mujer sabia. Pero también dice el mal camino, es decir, la mala conducta, la inmoralidad, la infidelidad, el libertinaje, la intolerancia. Todo eso la sabiduría lo rechaza, el temor a Dios lo rechaza. Y aún más dice, la boca perversa también es aborrecida por la sabiduría, es aborrecida por una persona que teme a Dios. La boca mentirosa, la boca chismosa, la boca murmuradora, la boca que levanta falsos testimonios, que calumnia, esa es la boca que una persona que teme a Dios tiene que rechazar, tiene que aborrecer, tiene que odiar. Así que mi hermano, la primera verdad es que la sabiduría aborrece todo lo pecaminoso, todo aquello que es malo y que va en contra de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de lo que es la voluntad de Dios. Así que recuerden, la primera verdad es que la sabiduría o el temor a Dios es aborrecer lo malo. La segunda verdad que encontramos es que la sabiduría, ¿no? La sabiduría otorga un buen consejo y un buen juicio. Mire lo que dice el versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Parece usar esa figura literaria otra vez de la prosopopeya, es decir, personifica a la sabiduría. Y la sabiduría dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. El mismo libro de Proverbios nos va a decir en otro pasaje que en la multitud de consejos hay seguridad. Un consejo sabio siempre nos va a evitar cometer errores, si le hacemos caso, por supuesto. El consejo viene de una persona que conoce la situación mejor que nosotros y nos aconseja y nos puede evitar errores. El buen juicio,
luego es otorgado por esa sabiduría, porque nos enseña a ser sensatos, nos enseña a acertar con buen criterio las evaluaciones, ¿verdad? Las situaciones que se presentan, las evaluamos bien con sabiduría y entonces acertamos para tomar una buena decisión. Así que, mi querido hermano, el consejo y el buen juicio son necesarios para tener buenas decisiones o para tomar buenas decisiones en la vida. La segunda verdad entonces es que la sabiduría otorga consejo y otorga buen juicio. Pero no solamente eso, la tercera verdad es que la sabiduría también nos revela que en la sabiduría hay inteligencia y también dice poder. En la sabiduría hay inteligencia y poder. Esto es interesante. La inteligencia es la información que nosotros adquirimos leyendo, mirando la vida, observando las circunstancias y sacando conclusiones. Esa información nos hace así a nosotros inteligentes. Es decir, lo contrario es ser ignorante de algún aspecto de la vida. Pero si uno adquiere conocimiento, está informándose, está leyendo, está buscando observar con mucho cuidado los acontecimientos y también interpretarlos correctamente, adquiere información, adquiere inteligencia. Cuando mira los errores de otros, no se jacta, pero aprende de aquellos errores para que él no los cometa. Entonces, esto es una información, inteligencia. ¿Por qué se llama la CIA, ¿no? El Centro de Inteligencia Americana? ¿Por qué? Porque ellos recogen información para luego tomar decisiones, actuar como corresponde frente a la información que uno tiene. Bueno, la sabiduría es eso. Cuando tienes información, vas a aplicar esa información para actuar como corresponde frente a esa situación. Pero también dice que tiene el poder. La sabiduría nos concede a nosotros la gracia de influenciar a otros. Poder, ¿no es cierto? Fuerza, nos da la capacidad de influenciar, de bendecir, de afectar positivamente, por supuesto, la vida de otros, porque la sabiduría está siempre buscando el bien de otros y también el bien nuestro. Así que en la sabiduría está la inteligencia y la fuerza. Ya tenemos tres verdades. La primera verdad es que la sabiduría, ¿qué cosa aborrece? Lo pecaminoso, lo malo. La segunda verdad es que la sabiduría nos otorga ¿qué cosa? Consejo y nos otorga también buen juicio. Y la tercera verdad es que en la sabiduría está la inteligencia y la fuerza, el poder. Ahora hay una cuarta y última. Dice que la sabiduría es el ingrediente indispensable para que los gobernadores gobiernen, valga la redundancia, gobiernen bien. Mire lo que dice el versículo 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. No hay duda, mi querido hermano y hermana, que la sabiduría es indispensable, es necesaria para que un gobernante actúe correctamente, para que haga su gestión de manera transparente, de manera honesta, de manera productiva, que beneficie a todos los súbditos de ese gobernante. Pero cuando hay falta de sabiduría, hay ignorancia, hay insensatez, hay equivocaciones. Y esto obviamente
trae como consecuencia gemido, dolor, sufrimiento para aquellos que son gobernados por ese gobernante que no tiene sabiduría. Ese es el contraste natural que encontramos en la Escritura. Acá dice claramente que los reyes reinan por mí. Y eso nos hace recordar a Salomón. Salomón, hijo de David y Betsabé, cuando fue puesto en el trono como sucesor del rey David, lo primero que él hizo es, ¿qué cosa? Pedirle a Dios que le dé sabiduría. Qué lindo es reconocer que uno no tiene capacidades para dirigir una nación. Eso es humildad, eso es comenzar bien. Y Dios le concedió a Salomón ser el hombre más sabio, el rey más sabio sobre la tierra. Y prosperó Israel con este rey sabio. No así su propio hijo Roboam, que realmente trajo como consecuencia el desastre y la división, ¿no?, del pueblo judío. Entonces, necesitamos sabiduría y los gobernantes necesitan sabiduría. Los que están al frente, los líderes, cualquiera sea la rama, ¿verdad?, en la cual se encuentran, necesitan sabiduría. Los que están como cabeza necesitan tener ese conocimiento, esa inteligencia, ese consejo, esa fuerza que pueda influenciar para bien de otros. Pero la falta de sabiduría, no hay consejo, hay insensatez, no hay buen juicio, ¿no? En lugar de aborrecer el mal, aman el mal, aman lo pecaminoso, aman la corrupción, aman la inmoralidad, aman la mentira, es decir, todo lo contrario. Y mi querido hermano, cualquiera sea tu posición en la vida, si eres un esposo, necesitas sabiduría para dirigir tu matrimonio, y si eres padre, para dirigir tu familia. La madre, como madre, necesita sabiduría para mantener ese puente entre el esposo y los hijos, para educar a los hijos juntamente con el esposo. Ambos necesitan sabiduría. El jefe en el trabajo necesita sabiduría para hacer una buena gestión, para ser más productivo. Es decir, la sabiduría, hermano, hermana, es indispensable para que nosotros crezcamos en el conocimiento, primero de Dios y segundo de las cosas de la vida que nos permitan tomar buenas decisiones. Por eso, mi hermano y mi hermana, qué importante es siempre pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y cuando estamos en pruebas, el mismo Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él da, ¿qué cosa? Abundantemente y sin reproches. Hermano, cuando te sientas tentado, pide a Dios sabiduría. Señor, dame la manera de cómo salir de esta tentación, de resistir la tentación. O si estoy en la prueba, dame, Señor, sabiduría para saber cómo manejarme, cómo actuar frente a esta circunstancia. Y eso vendrá, hermano, porque Dios te traerá a ti la manera de cómo salir de esa prueba victoriosamente. ¿Cuánto necesita nuestros gobernantes sabiduría? ¿Cuánto necesitamos nosotros sabiduría? Por eso, pidamos a Dios que nos conceda sabiduría. Es decir, primero, temor de Dios. Y ese temor de Dios significa
aborrecer lo malo. Significa recibir un consejo, recibir buen juicio, recibir inteligencia, recibir poder y recibir, por supuesto, el recurso que nos permita guiar a los que dependen de nosotros en el buen camino, en algo bueno, en algo productivo, en algo que sea para bien. Qué tremenda verdad de la que hemos aprendido hoy día acerca de la sabiduría. Hermano, si tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios. Amén. Que Él dará abundantemente y sin reproche, sea que esté en tiempos de prueba o sea que esté en tiempos de bonanza, sea que esté en tiempos de toma de decisiones críticas o sea que tenga que tomar siempre decisiones por más sencillas que sean. Hermano, el hombre sabio recibirá consejo, buen juicio, inteligencia, influenciará a otros y sabrá cómo guiar a otros al bien. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que la sabiduría, como temor de Dios, que comienza con el temor a Dios, consiste, Señor, fundamentalmente en aborrecer lo pecaminoso. Por eso, Señor, haznos sabio para rechazar toda forma de pecado, ya sea el orgullo, ya sea la arrogancia, ya sea, Señor, la boca perversa, ya sea los malos caminos. Danos, Señor, esa inteligencia, danos ese conocimiento que nos mantenga alerta, Señor, que aquellas cosas que tú aborreces, que son realmente malas y que nosotros las discernimos como cosas malas, podamos rechazarlas rotundamente, Señor. La mentira, el chisme, la infidelidad, la fornicación, el adulterio, los celos, el pleito, todo eso, Señor, lo rechacemos porque la sabiduría, Señor, nos enseña y el temor a ti nos enseña a vivir en paz contigo. Nos enseña a vivir bien, estar bien contigo. Y nos enseña también, Señor, a amarte, a agradarte, a hacer tu voluntad. Líbranos de la insensatez, líbranos de la ignorancia, Señor. Por eso te pedimos que esa sabiduría venga sobre nosotros para aprender a tomar buenas decisiones y también, Señor, para guiar a aquellos que dependen de nosotros en el buen camino, en las cosas provechosas, en las cosas productivas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo de aquí y que tengan un excelente día.